Entonces, este tema sí, es muy difícil de entender, incluso para que se sientan tranquilos aquellos que afrontan una carrera relacionada con las humanidades en la universidad, léase comunicación social, ciencias políticas, letras, psicología, ¿bien? Tienen que abordar estos temas y muchos tienen que dejar la carrera porque no pueden comprender estos temas debido a que requieren un grado de reflexión que a veces no estamos preparados para hacer. ¿Qué, profe? Si yo estudio derecho, si yo estudio derecho, voy a tener que estudiar semántica. No, no creo, no creo. Así que anotá Ah, eso en algún lado bueno. para la Julia del futuro. Entonces, estudio derecho. Claro, al menos hoy con 15, no sé cuánto tienen hoy, 15, 14, 16, están en esa edad más o menos. Bueno, ya saben que para cuando tengan 18, algunas carreras les van a pedir esto que Pero van a hay hacer. carreras con las que no tiene nada que ver. ¿La medicina tiene algo que ver? No, sin embargo, no tiene nada que ver. Sin embargo, lo que sí quiero que entiendan es que todas las ramas del conocimiento se intentan ordenar bajo una lógica, ¿sí? Bajo una estructura determinada. Entonces, incluso la literatura y la lengua intentan ordenarse bajo una estructura, bajo distintos niveles de estructura, porque las ciencias, las demás ciencias, la medicina, el derecho y demás, están ordenados bajo clasificaciones, ¿sí? Nomenclaturas que uno tiene que aprenderse para, no sé, saberse las partes del cuerpo o saberse los códigos civiles y penales. Todo requiere una estructura, un sistema teórico y abstracto en el cual el conocimiento se ordena. Por eso también la lengua y la literatura lo hacen de esta manera. Lo que estamos haciendo en estas clases, tanto el de puntuación como esta que trabaja semántica, intentan meterse en lugares abstractos que se manifiestan en la superficie. Cuando uno escribe o lee un texto, esto está manifestado de cierta manera. Reflexionar sobre esto o sobre ello, ¿sí? Nos debería permitir a nosotros poder adquirir una herramienta con un poco más de conciencia y tal vez mejorar aquello que nosotros usamos de manera cotidiana. Lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla, nada más y nada menos que los PDF que les compartí en la plataforma, que les subió a la plataforma. Y el primero es el de semántica de teoría. Y el título es un poco literario, pero es un poco el resumen de esta temática, que es ir desde lo profundo hacia la superficie. ¿Cuál es la superficie? La superficie textual, lo que uno lee. Lo profundo tiene que ver con espacios que están dentro de nuestra propia mente, de nuestra propia cabeza, cada vez que pensamos en una palabra al momento de escribirla, pero no estamos obviamente pensando, bueno, ahora voy a poner la, ahora voy a poner casa, ahora voy a poner de, ¿sí? Lo hacemos de manera natural. Frenar un poco el motor del mundo, la rueda del mundo, como nos está pasando ahora, debería servir para poder reflexionar también este tipo de cuestiones y poder llevar nuestra cabeza a un lugar distinto y que nos dé miedo, precisamente, pero que nos abra la puerta a algo distinto y algo mejor. ¿Ok? Como siempre les digo, ¿sí? Dios es un verbo. Lo dice la Biblia y lo dice el profe de lengua. ¿Por qué? Porque a partir del verbo está el movimiento, está la vida, ¿sí? Está la acción, están los eventos. Y los verbos son los ejes centrales de las oraciones principalmente, pero también de todas las demás palabras que andan dando vuelta. Comprender la relación de los verbos con los demás elementos depende de muchos factores que para nosotros pueden estar a simple vista o pueden ser sencillos de reconocer, bien, porque los usamos siempre que escribimos. Pero para poder llegar a ello hay que escarbar un poquito e ir más profundo. Y esto significa, como les dije, entrar a nuestra propia mente, al momento de escribir un verbo o cualquier palabra y acompañarlo de las demás clases de palabras. Pensemos el verbo atacar. Yo estoy escribiendo una historia y necesito decir que los soldados arremetieron contra el enemigo. Entonces, en cierto momento redacto: los soldados del pelotón de vanguardia atacaron las sólidas murallas durante la madrugada, coma, generando muchas muertes y caídos en batalla, coma, para, de esta manera, obtener una victoria ante el enemigo. ¿Puedo ordenar el texto de otra manera? Sí, puedo poner un punto y seguido antes de generando, ¿bien?
Pero como los verbos están en un modo distinto, fíjense que yo les marqué cada verbo con un color distinto, ¿sí? Me tomé el trabajo de que los distinguiésemos bien. ¿Soldado no sería sujeto? Muy bien, por eso tiene la flecha. Ping, tan. Ah, Ok, bien. Entonces, esta oración que parece muy sencilla y que la podemos escribir cada vez que hacemos una ficción histórica, pone elementos en relación que dependen unos de otros y arman segmentos que son importantes hacer coincidir para que la oración sea entendible. En primera instancia, siempre hay que buscar el verbo, como le dicen siempre en la sintaxis, que parece tan repetitivo, pero siempre hay un porqué y eso es lo que estamos buscando ahora. El verbo tiene que estar conjugado. ¿Qué significa que esté conjugado? Que esté en concordancia con soldados, en este caso, con su sujeto. Si yo digo en lugar de los soldados, el soldado, pongo el soldado del pelotón de vanguardia, fíjense que queda igual, no hay modificación de este modificador indirecto de soldados, atacaron las sólidas murallas, habría un problema de concordancia. El soldado del pelotón de vanguardia atacaron las sólidas murallas. Esto está en plural y esto está en singular. Bien, si yo no hago concordar el verbo con el sujeto, tengo un problema de gramaticalidad y la oración no se entiende. Por eso necesitan coincidir en persona, tercera persona, del plural, y número. ¿Bien? Eso es un verbo conjugado. La terminación, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo, pretérito, el modo, indicativo, subjuntivo, perfecto o imperfecto, etcétera, etcétera. Esa es la conjugación que debe coincidir con el sujeto de la oración. ¿Bien? Ahora bien, ¿hay otra forma de que aparezca un verbo en la oración? Sí, pueden estar en participio, en gerundio o en infinitivo. Fíjense que cada clase de verbo coincide con un colorcito de la oración, como para que ustedes digan, a ver, ¿cuál es un gerundio? Ah, el que termina en ando, endo, ¿bien? ¿Cuál es un participio? El que termina en ado, ido. ¿Cuál es un infinitivo? El que termina en ar, er. ¿Cosas que aprendieron? Sí, obvio que aprendieron. Pero al momento de usarlos, a veces entramos en un matete que no sabemos para qué escribimos así, por qué escribimos así. Dice, estos últimos verbos, participio, gerundio e infinitivo, no concuerdan necesariamente con nada, ¿sí? Yo puedo decir, los soldados estuvieron generando muchas muertes, o puedo decir, el soldado estuvo generando muchas muertes. Y fíjense que generando queda siempre igual. No modificó su estructura como atacaron, porque no está en concordancia con soldados. ¿Ven? Por eso son formas no personales, se les dice, porque precisamente no necesitan concordar con ninguna persona dentro de la oración. ¿Bien? Profe, no entendí. Vamos de nuevo. Atacaron, como les dije, está en concordancia con soldados. ¿En qué concuerda? En persona y en número. Está en plural. ¿Sí? Yo puedo decir, ellos atacaron. Ahora, si mi persona cambia y digo él, tercera del singular, el soldado, atacaron tiene que modificarse, tiene que pasar a ser atacó. ¿Ok? Para estar en concordancia. ¿Me siguieron? ¿Me seguís hasta ahí? Creo que no sé quién es. ¿Liliana la que me habla? Yo sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Estamos? ¿Eso lo pudiste captar? Sí. Bueno, ahora bien, este verbo está conjugado, precisamente porque está en relación con soldado. Las formas no personales, estas tres, generando, caídos y obtener, no necesitan estar en concordancia con un sujeto. Yo puedo decir, los soldados estuvieron generando muchas muertes, y puedo decir, el soldado estuvo generando muchas muertes. Generando no se modificó, lo que se modificó fue el estuvo, o estuvieron. ¿Ves? Esto no se modifica porque no está en concordancia en persona y número con ningún sujeto. Por eso son formas no personales del verbo. Acá está. Precisamente no concuerdan con ningún sujeto o persona dentro de la oración. No dejan de ser verbos. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. ¿Sí? Son verbos pero tienen otra estructura, otra forma de realizarse. Los conjugados, que son los verbos principales de la oración, ¿sí? ¿Sí? Esos sí necesitan estar en relación con un sujeto. Los otros, que van apareciendo
fíjense que aportan otro tipo de información, ¿sí? La Profe, información, te escucho muy bajito. ok, ahí, un poco mejor. Sí, 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 ahí mejor. Bueno, Gracias. me lo dejo cerca de la boca. Fíjense que el verbo principal es el que me brinda la información más relevante y los otros verbos aportan datos un tanto alternativos, ¿sí? Si bien atacaron las sólidas murallas, generar muchas muertes y caídos en batalla y obtener una victoria son elementos alternativos o que dan información extra a lo principal, que es que los soldados de vanguardia atacaron las sólidas murallas durante la madrugada. Desde lo que habló Julia me perdí. Les decía que las formas no personales del verbo aportan una información que parece alternativa a lo principal, que es la información del verbo conjugado, ¿sí? El verbo conjugado siempre va a ser su elemento central y los otros verbos están como brindando una información extra, ¿sí? Generar muchas muertes, caídos en batalla, obtener una victoria, es consecuencia o producto del verbo atacar, ¿sí? Pero fíjense que el elemento central es el verbo siempre que está conjugado con un sujeto, ¿bien? Sin embargo, no es el tema central el cual estamos trabajando en esta clase. Lo que quiero que pensemos nosotros es acerca de la estructura más interna de un verbo, lo que tiene que ver con una información argumental. Voy despacito hablando como para que de a poco las palabras tampoco les choque tanto. Dice, quedémonos centrados en el verbo conjugado y principal de nuestra oración, dos puntos, atacar. Este verbo expresa un evento, ¿sí? Una acción, en el cual hay participantes. ¿Cuántos participantes solicita este verbo? La respuesta está siempre en el significado profundo de cada verbo y en nuestra propia mente, ¿sí? Atacar solicita dos participantes con dos roles temáticos. Uno es el que ataca y dos, el que es atacado o lo que es atacado, que se realizan, en este caso, como el sujeto, soldados, y el objeto directo, las sólidas murallas. No A este entendí, nivel, profe. ok, ahí sigo. A este nivel de interpretación mental y significado profundo se le llama nivel semántico. ¿Bien? Cada palabra, chicos, tiene un significado intrínseco, propio de sí, ¿sí? Si yo pienso en la palabra atacar, tengo que pensar que hay dos elementos que entran en relación con ese verbo. Uno es la persona que ataca o alguien que ataca, y el segundo es algo que se ataca, ¿sí? Alguien ataca algo o a alguien, ¿ven? Son dos elementos que el verbo posee en sí mismo en su información. Ahora, sintácticamente, que es cuando uno escribe las palabras, se realizan como el sujeto y el objeto directo. ¿Quién ataca? El soldado. ¿Qué ataca? Las sólidas murallas. Me voy a ir un poquito al costado, esto no se los pasé, no sé si llegué a dárselos alguna vez en alguna clase, fue una de las últimas cosas que quise mostrarles, porque influyen mucho en esto, ¿sí? A ver, las palabras están construidas por elementos más sencillos, ¿sí? Más simples, que son, en este caso, los fonemas o los grafemas cuando escribimos, ¿bien? Si yo tengo la P, la A, la T y la O de manera individual e independiente, no significan nada por sí solas. La P es un fonema, pero no tiene un significado, ¿sí? Es una letra y nada más. Ahora, si yo las combino y las uno, las relaciono, me empiezan a formar significado, ¿sí? Acá es donde entra la semántica, fíjense que llega hasta acá. La semántica es un significado profundo que tienen las palabras, que obviamente lo logran una vez que están combinados los fonemas, ¿sí? Los grafemas también, ¿no? Entonces, pato tiene dos estructuras llamadas morfemas. Pat es la raíz, ¿sí? Porque yo puedo formar patito, por ejemplo, ¿sí? O puedo formar pata, ¿bien? Para hablar del pato hembra, ¿sí? Y la O es un morfema que me da marca de género masculino, ¿ok? Todo esto unido
me conforman la palabra léxica, Y sustantivo. puedes decir patos también. Claro, puedo agregar una S acá y tengo un morfema de plural. ¿Ok? Pero fíjense que la única manera de que yo construya significado es combinando elementos sencillos que no tienen significado por sí solos. ¿Bien? Fíjense que la flecha va hacia abajo, tratando de dar cuenta de que de lo más sencillo vamos a lo más complejo. ¿Ok? Una vez que yo ya combiné algo y formé una palabra, ya entré en un espacio de significado. Yo si digo pato, en mi cabeza imagino un animal con pico, con plumas, ¿sí? Que come semillas, ¿ok? Y que nada. ¿Estamos? Ya empieza a tener un significado. Así se forma nuestro lenguaje. Ahora bien, yo combino mi palabra, sustantivo pato, con otras palabras. El pato loco, un artículo y un adjetivo. Pero el eje central de mi sintagma sigue siendo pato. Si yo lo saco a pato, ¿sí? Lo elimino, digo el loco. Y el loco puede ser muchas cosas, pero menos el pato loco, ¿sí? Para decir el pato loco tengo que poner pato, escribirlo, ¿bien? Entonces estoy uniendo, fíjense, de lo sencillo, conformo una palabra, ¿sí? La combino con otras palabras, ¿sí? Que están compuestas de la misma manera, y al final armo una oración. ¿Cómo armo una oración? Cuando agrego un verbo. Por eso el verbo es el elemento central de la oración, porque lo necesito para que la oración exista. Si yo digo el pato loco y no digo bailó, me quedo en el nivel anterior. Profe, Sí, y para darnos cuenta cuál es el verbo inicial de la oración o del texto, siempre va a sí. ser el primero. Bien, eso es algo que por ahí es un mito, ¿sí? Un mito de que, bueno, generalmente tenemos el sujeto al principio, el verbo después, el objeto directo después del verbo y después los circunstanciales de tiempo, lugar. Eso es como el modo más canónico y, y tradicional de armar las oraciones. Lo que quiero que veamos es que ese tipo de orden no siempre se respeta así. No tenemos que caer en el hecho de que porque no esté en ese lugar, no va a estar dentro de la oración. ¿Me explico? ¿Sí? No sé quién me habló. Sí, sí. Acá. ¿Estamos? Si bien el orden más canónico es sujeto, verbo, objeto directo en el caso que lo tenga, y circunstanciales, eso no responde a una cuestión de este tipo, ¿sí? Lo que intento ver es que a veces los significados nos están pidiendo, la semántica de las palabras nos piden otro orden que no tiene que asustarnos, sino que tenemos que entender por qué está ordenado de otra manera la oración, ¿sí? Generalmente es esta estructura, el pato loco bailó, sujeto, modificador directo, verbo, ¿bien? Y una sucesión de oraciones conforman un texto. El pato loco bailó, las personas no lo podían creer. ¿Por qué es un texto? Porque hay coherencia entre una oración y la otra. ¿Bien? El pato loco bailó y la bomba explotó, no tendría mucho sentido si no tengo otro contexto que me esté brindando coherencia en lo que digo. ¿Bien? Pero la semántica entra en un lugar profundo. ¿Bien? En un lugar que no se manifiesta de manera tan tangible, sino que está en la forma profunda de las palabras y que se manifiesta en la superficie a través de la construcción de las oraciones. Por eso, el nivel semántico, que es esto que estamos viendo y que es tan complejo, se manifiesta sintácticamente, ¿sí? En el orden y en la aparición de las palabras. En el caso de atacar, el que ataca será sintácticamente el sujeto y el otro, el atacado, el objeto directo. Ambos, los dos, completan la información del verbo, ¿sí? Le dan sentido al verbo, porque el verbo le está diciendo, chicos, yo necesito que alguien ataque algo, porque eso es lo que yo digo como palabra, ¿ok? Ese es mi significado. ¿Cómo lo expreso en la oración? Bueno, pone a alguien que ataque, ok, los soldados. Ahora pone algo que sea atacado, ok, las murallas. Listo, estoy tranquilo, ya tengo todo lo que necesito, ¿sí? Sin embargo, no todos están color de rosas, estos argumentos o participantes no siempre están escritos. Ojo, no siempre están escritos, por más que a nivel mental existan. Por ejemplo, si yo digo lo atacó, ¿ok?
no estoy nombrando quién atacó, ¿sí? No estoy diciendo los soldados, no lo escribí. Sería tácito. Ahí va, exacto. Es un sujeto tácito. ¿Y dónde está el sujeto tácito codificado? En la morfología de la palabra. En lo. No, ese es el objeto directo. Está en atacó. Porque yo digo, ¿quién atacó? Él atacó. ¿Sí? El sujeto tácito es tercera del singular. ¿Siempre va a estar en el Ah, verbo, claro, profe? claro. A ver de nuevo la pregunta. ¿Siempre va a estar en el verbo, profe? El verbo, recuerden que necesariamente tiene que estar en concordancia con el sujeto. A veces el sujeto Claro. no está escrito porque nosotros tenemos en el castellano la posibilidad de omitirlo, de no decirlo. El inglés, por ejemplo, siempre tiene que decir I, yo, ¿sí? I go to the movies, no sé, ¿sí? Ellos necesitan por su lengua decir siempre el sujeto. Nosotros tenemos la posibilidad de omitirlo, ¿bien? Pero está de alguna manera implícito, codificado, en la terminación verbal. Si yo digo atacó, sé que estoy hablando de una tercera persona del singular. Él atacó o ella atacó. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿dónde estaría marcado? En la O con tilde, que es la del pretérito perfecto simple del indicativo. ¿Ok? Pero pará, ¿cómo se marcaría? O sea, En la oración, claro. y vos lo marcás siempre por fuera y ponés sujeto tácito, tercera del singular. O sea, si Ah, claro, claro, por eso me entró la duda, porque no entendía por qué del verbo. O sea, sí, claro. o sea, yo entiendo que se encamina a eso, pero no entendía, o sea, dije, es que se marca arriba de la O. No, o sea, es dónde lo puedo encontrar yo dentro de la oración, cómo me doy cuenta. Esta gran pregunta es, ¿cómo me doy cuenta, profe? Bueno, lo que hay que pensar es siempre en cómo está armado el verbo, cómo está conjugado el verbo, qué terminación tiene el verbo para ver qué información me está brindando por su terminación, ¿sí? Por eso también es como, bueno, todos los tiempos verbales, profe, es muy engorroso, es una lista terrible, un choclo tremendo, no usamos casi nunca todos, ¿sí? Sin embargo, son importantes porque precisamente marcan la relación que hay con estos elementos que a veces están escritos y a veces no. Lo que le quería decir es que a mí me interesa que, más que a nivel sintáctico, esto lo piensen a nivel textual. ¿Bien? Si yo digo, el soldado hizo explotar la bomba, punto seguido, lo atacó, punto seguido, ¿sí? Salió corriendo hacia el cuartel, ¿ok? Si yo digo lo atacó después del soldado hizo explotar la bomba, no es necesario que yo diga nuevamente el soldado, que escriba la palabra, porque mi verbo atacó también está en tercera del singular que coincide con el soldado, y obviamente voy a ir a buscar como lector cuál es el elemento que tiene relación con el verbo. Tengo en mi cabeza ya la información de que hay un soldado, ¿sí? Uno solo, que hizo explotar una bomba. Si vos atrás me pones nuevamente el soldado atacó, me estás repitiendo de nuevo una información que ya me brindaste, ¿sí? Eso es no subestimar al lector, ¿sí? No hace falta escribir toda la información. A veces con escribir atacó solo, ya estoy incluyendo eso que ya dije. Lo mismo que el lo, ¿bien? Es una proforma, se le dice, para reemplazar, en este caso, no sé, eh, el, el pelotón o el enemigo. Atacó el enemigo o atacó al enemigo. Lo atacó, ¿sí? Lo reemplaza, ¿ok? Hay palabras que sirven para eso, para reemplazar. Entonces, tenemos categorías de palabras que pueden reemplazar a otras, que no hace falta que las escribamos siempre, o simplemente, en este caso, por ejemplo, omitirlas, porque ya el verbo me le está dando la información. Sin embargo, como verán, atacar siempre va a pedirme alguien que ataque algo. Después, cómo lo escriba, depende de la elección que yo haga al momento de escribir. ¿Estamos? ¿Hay llantos por ahí? ¿Me siguen en una línea de pensamiento que va mezclando un poco todo, pero que abre un nuevo Algo así. Sí, profe. paradigma? Bien, la intención es romper con esto de la sintaxis solamente sirve para que yo me vuelva loco y marque con un color una cosa, con un corchete otra, con el sujeto y predicado. Tratar de romper con esto, introduciéndoles algo un poco más complejo, pero
que los va a llevar a poder pensar, creo, de alguna manera, que hay muchos espacios de relaciones que están entrando en juego cuando escribimos algo. ¿Bien? No quiero que los imposibilite a escribir, sino todo lo contrario. Que la lectura sea enfocada hacia otras cosas, ya no leer para entender el tema, sino leer, por ejemplo, para ver cómo está puntuado un texto, cómo está ordenado por la coma y el punto, o pensar a ver, che, a ver cuántos verbos puedo reconocer acá. Y uno, dos, tres, ¿y este acá con quién? ¿Con quién se relaciona? El leer de otra manera, con otro tipo de filtro, para ver si eso me permite a mí ejercitar otros tipos de herramientas al momento de escribir, por ejemplo. Y me puedo enfocar y decir, bueno, ahora voy a escribir todo un texto usando sujetos tácitos. ¿Qué puede pasar? Que puede ser un ejercicio. Voy a escribir solamente los verbos hablando en sujeto tácito. Eso sería un desafío, por ejemplo. Pero al mismo tiempo que sea entendible. ¿Ven? Entonces, la estructura argumental, esto del significado propio, las tienen todos los verbos. ¿Sí? Yo usé los mismos que estaban en el ejemplo. Por ejemplo, generar es alguien, argumento 1, sujeto, ¿sí? Como sujeto sintáctico, genera algo. Argumento 2, objeto directo. ¿Ven? Alguien obtiene algo. ¿Sí? Julián obtuvo la victoria. ¿Ven? Entonces el verbo codifica lo que necesita para completar su significado y tener sentido cuando lo escribo. En cambio, caer, No entendí. ok, no solamente atacar por estar conjugado, ¿sí? Va a tener información argumental, va a tener un nivel semántico. Todos los verbos lo tienen y todos solicitan distintos elementos, no todos son sujeto y objeto directo. Por ejemplo, caer solamente me solicita que alguien o algo caiga, nada más, un solo argumento, ¿sí? Él cae, ¿sí? Julián cae, Sí, pero quiere si en un decir. montón de verbos también necesitas que alguien haga algo. Ujú. Pero fíjense que acá yo necesito decir que alguien obtenga algo. Acá yo tengo que decir simplemente que algo o alguien cae. Ah, o sea, cuando te dice que alguien obtenga algo, tenés que poner qué cosa tiene que obtener. Exacto, ¿sí? Ah. Yo puedo decir, Julián obtuvo la victoria. Yo estoy mencionando que alguien obtuvo un elemento que fue la victoria, ¿ok? Son dos sustantivos, uno propio y el otro un sustantivo concreto, ¿ok? Entonces, este verbo me está abriendo un espacio que me dice, bueno, yo puedo tener dos elementos que me acompañan. Un sujeto, agente, que tiene voluntad, y un elemento que se obtenga. Algo obtenible, ¿sí? A nivel semántico. En cambio, caer te dice, no, mira, yo necesito solamente que alguien se caiga. A mí me importa que la acción implique que algo cae. ¿Bien? No puedo decir cae sobre algo, eso sí. Pero yo Pero, sé que, profe, no habría necesidad de poner un pronombre. por ejemplo, Por ejemplo, él obtuvo la victoria, pero, ¿sí? pará, claro, es como de vuelta el él. O sea, Pero meses después se cayó. claro, por eso, pero yo digo para poner el pronombre, ponerle él después se Cuando, cayó. bien, él, O sí, cuando, Claro. ponele, Carlos obtiene la victoria, sí, pero luego él se cayó. ok, o sea, Carlos sigue siendo el único argumento que necesita cayó, ¿sí? Él cayó. Vos reemplazaste a Carlos por él, el pronombre personal, y pusiste el verbo cayó. Él se cayó, ¿sí? Ese se es porque él se cae solo. Se llama también, eso es impersonal porque él se cae, no hay nada que lo haga caer, ¿sí? Él cae, pum, se tropieza. Pero Carlos, que acá era el que obtenía algo, pasó a ser el que se cae, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo argumento. Este alguien de acá es el mismo que acá. Carlos. Carlos acá, el verbo te dice, bueno, primero obtiene, algo tiene que obtener, porque yo te estoy diciendo esto, porque lo tengo en mi información. Y caer te dice, mira, yo necesito que alguien se caiga. Bueno, te voy a poner a Carlos también que se caiga. Listo. Ya los dos Claro, pero por ejemplo, ¿cómo sería sin el pronombre él? No hay. Carlos obtuvo la victoria y se cayó, podrías decir.
¿Está? Ni siquiera tengo que poner el él. ¿Ok? Lo que hice fue poner obtuvo la victoria y se cayó. Tengo los dos verbos Claro. conjugados de la misma manera, ¿sí? Obtuvo la victoria, pretérito, perfecto, simple, y se cayó, pretérito, perfecto, simple. Como están conjugados y concordando con Carlos los dos, ¿sí? No hace falta que repita ningún pronombre, ni que diga de nuevo Carlos, ni nada por el estilo. ¿Está? Ya, Uy, profe, pero tenés que pensar un montonazo, pero un montonazo de manera de ponerlo. no, lo que es interesante es que ustedes lo utilizan, uno lo utiliza a veces sin pensarlo. Lo que estamos haciendo es pensando algo que usamos de manera casi espontánea, prácticamente espontánea. Lo importante de esto es poder decir, bueno, a ver, si yo estoy pensando en un verbo, después tengo que, porque el paso siguiente al que vamos a ir es empezar a reemplazar, por ejemplo, este algo en lugar de ser la victoria, que sea una oración. En este caso obtener no me lo permite, pero acá, generar. Yo digo, Carlos generó un conflicto, ¿ok? Un conflicto es un sustantivo, bien, abstracto, un conflicto, algo que no se puede tocar, se puede ver de alguna manera, pero lo lleno con un sustantivo a este argumento 2, a este objeto directo. Carlos genera un conflicto, ¿sí? Ahora bien, yo a este argumento 2, en lugar de realizarlo como un sustantivo, lo voy a realizar como una oración. Y digo, Carlos genera que todo el mundo se pelee. ¿Ven? Entonces, en lugar de poner un sustantivo, lo reemplacé con una oración introducida por un qué. Y lo que les estoy brindando es lo que significa una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque reemplazó al sustantivo pelea. Carlos genera una pelea. Carlos genera que todo el mundo se pelee. Ya metí otro verbo atrás, ¿sí? Primero era generar y ahora que se pelee. Pero porque yo pude llenar este espacio del argumento número 2 con una oración. Por eso me parece, por eso le estoy tratando de brindar esto, para que puedan entender que no es simplemente una cuestión sintáctica, sino que responde a un espacio más profundo, ¿sí? Vamos a ir hacia abajo y después cuando salgamos a tomar aire, vamos a intentar tener algunas nociones un poco más claras. Entonces dice, voy a continuar así, vamos avanzando. Se llama estructura argumental a la posibilidad, o en ciertos casos a la necesidad de un verbo, de solicitar argumentos que completen su significado. Yo quiero esto y esto, necesito esto y esto para poder significar algo. Caer te dice yo quiero solamente que algo caiga, un solo argumento. Dame a Carlos, dame a él, dame a los chicos, o sea, poné lo que vos quieras antes, pero tiene que ser algo que sea caíble, entre comillas. Una piedra, un objeto. ¿Estamos? Yo no puedo decir el aire cae. El aire cae. Decir, bueno, no, pero no tiene la característica semántica para caerse. Tiene que ser algo caíble. Eso es también medio loco que no se los voy a explicar porque vamos a entrar en un mundo que me van a odiar. Estos argumentos no siempre se realizan explícitamente, lo que les dije, es decir, no siempre se escriben, sino que pueden quedar omitidos. Sin embargo, a nivel interpretativo, a nivel semántico, el verbo conserva esa capacidad o extensión de solicitarlo, ¿sí? Lo tiene codificado en su piel, todas las palabras. Veamos otro ejemplo. Pedro rompió la maceta. El verbo romper solicita que alguien rompa algo. Argumento 1, sujeto de la oración, Pedro, rompió algo. ¿Qué rompió? La maceta, objeto directo. Por lo tanto, se dice que el verbo romper es transitivo o diádico. Y aquí vienen las clasificaciones. Aquí vienen sistema inmunológico, digestivo y circulatorio. Clasificación. Necesidad del hombre de ordenar en estanterías mentales lo que teoriza. Es transitivo porque una acción se transfiere a otro elemento, se transfiere, y ahí viene transitivizar. Una acción realizada por Pedro se transfiere a otro elemento, el objeto directo. ¿Sí? La maceta es
rompida, entre comillas, por Pedro. ¿Sí? Hay una acción que va de un elemento a otro elemento, por eso es transitivo. Necesita dos argumentos o complementos, por eso el objeto directo se le llama complemento directo, para completar su significación. Esto se traduce en que yo no puedo decir Pedro rompió. ¿Sí? Pedro rompió, como puedo decir Pedro amaneció. Sí lo puedo decir, porque amanecer me pide un solo elemento, que alguien o algo amanezca. Pero romper me pide dos. Entonces no puedo decir Pedro rompió. Me queda como, bueno, ¿qué rompió? Decime. No, Pedro lo rompió. ¿Ven? Por eso agrego el lo. Ese lo es mi objeto directo. ¿Qué es lo que rompió? Y el ventanal. Pedro rompió el ventanal. ¿Qué rompió Pedro? Lo rompió. ¿Sí? Rompió el ventanal. Necesito obligadamente decir qué rompió, y eso que se rompe se traduce como el objeto directo del verbo. Sin embargo, puedo decir rompió la maceta. ¿Ven? Saqué el sujeto, pero porque el castellano tiene la posibilidad de recuperar ese agente, ese Sí, sujeto. pero no se sabe quién rompió, si aquí rompió la Ahí maceta. va. Bueno, yo elijo de alguna manera no decir el nombre de quién rompió la maceta. ¿Está? Porque de alguna manera con quien esté hablando o con quien me esté leyendo puede recuperar por la información que hay quién rompió la maceta. ¿Ok? Si yo lo señalo, digo rompió la maceta y lo señalo con el dedo y es Pedro el que estoy señalando, ya mentalmente la persona dice, bueno, Pedro rompió la maceta. ¿Está? O yo vengo hablando de Pedro, que Pedro estuvo jugando con la pelota todo el día y rompió la maceta. Entonces, Pedro, que ya lo mencioné antes, lo puedo unir con ese sujeto tácito que te puede llenar eso tácito con la información que ya brindé. ¿Ok? Eso nos lo permite nuestro idioma. Pero fíjense que decir que rompió también, de alguna manera, me lo está pidiendo el verbo, porque si no queda incompleto. ¿Bien? Profe, ¿Entendemos? una pregunta. Sí, escucho. Suponete que, no sé, yo veo un objeto que tiene una calavera. O sea, me indicaría como que es un veneno, ¿no? Eso es como, ese ejemplo sería como esto. A ver. Claro, suponete. Viste que vos dijiste rompió la maceta. Es dependiendo cómo yo lo veo. Si yo ponele veo este frasco y digo, ay, qué rico una mermelada. O sea, hay un problema ahí. Ok, voy a ver si traduzco lo que vos querés dar a entender. Es como que el elemento en sí tiene una característica determinada que me hace pensar a mí, me tiene que hacer pensar a mí determinada cuestión. Si yo veo un objeto con una calavera, por lógica tengo que pensar que el significado de esa calavera es veneno, muerte o lo que sea. ¿Sí? Pensar que es una mermelada no condice con el significado intrínseco del objeto con una calavera pegada. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Ok, estamos muy bueno, muy interesante eso. Bueno, eso funciona a nivel también realidad, ¿ok? Cuando se trabajan los signos, estos son signos lingüísticos, las palabras son signos lingüísticos porque se escriben, pero hay otros signos dando vuelta en el mundo, como por ejemplo un frasco con una calavera dibujada, que tienen un significado propio, ¿ok? Entonces, su significado propio yo lo tengo que interpretar. Si lo interpreto de otra manera, voy a construir mi realidad de otra forma. ¿Tá? Entonces, todos los signos que nos rodean están mediados por una lectura. El mundo es una lectura constante nuestra. No todos los signos nos generan lo mismo. ¿Sí? Pero si el mate está muy caliente, para mí va a significar que me pasé calentando el agua. Todos los signos están también en relación. Entonces, las palabras son signos en relación. ¿Sí? Claro, también puede ser, por ejemplo, si vos estás calentando el agua Ujú. y pones la pava eléctrica que se pone en rojo y vos decís, ay, debe estar re frío, entonces la tomás y te quemás, porque es obvio Claro. que está caliente. Bueno, y eso nos hace pensar en el color rojo, por ejemplo. ¿Qué significa el color rojo? En los semáforos significa detenerse. En una pava eléctrica significa ya está lista, ya está caliente el agua, o sea, porque el calor se asocia con el color rojo. ¿Ok? Entonces, la pava puede tener el color O azul. en las canillas de agua, claro, Ahí que va. te pone
la fría un colorcito celeste y en el otro un colorcito rojo. Exacto. Entonces, esos son como convenciones que el hombre ha determinado de que el calor se relaciona con el color rojo y el frío se relaciona con el color celeste. ¿Pero por qué? Porque el hielo tiene un color medio celeste y el fuego tiene un color rojizo. ¿Sí? Entonces, el hombre ha ido acomodando ciertos significados dependiendo de lo que va percibiendo en el mundo. ¿Bien? Entonces, las palabras son también eso, pero en su significado profundo, algo que no está, no es que el color rojo te va a decir calor, 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 calor. Uno lo que hace es ir atrás del elemento rojo y decir qué me representa a mí calor. Bueno, el verbo romper me representa a mí a nivel mental que alguien tiene que romper algo. ¿Sí? Esa es su información como signo cargada en su piel, ¿sí? En su ADN. ¿Estamos? Bueno, ya terminamos. A su vez, los verbos transitivos pueden solicitar 3 argumentos. Son tan divinos que también dicen, bueno, yo quiero uno más porque no me bastan 2. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, del verbo regalar. ¿Sí? Y dice, Pedro le regaló a María un cuaderno. Distingamos los participantes. Alguien, Pedro, sujeto, regala algo, un cuaderno, objeto directo, a alguien. María, objeto indirecto. Argumentalmente regalar siempre te pide que alguien le regale algo a alguien. Lo mismo que el verbo vender, lo mismo que el verbo comprar. Alguien le compra algo a alguien sí o sí, siempre. Alguien le vende algo a alguien sí o sí, siempre. ¿Bien? Entonces hay ciertos verbos que en su información te piden 3 elementos. Después hay que ver si eso está manifestado o no, cómo uno lo escribe, y ahí está el juego también de la estructura textual, ¿no? Este verbo solicita 3 argumentos que se trasladan, ¿sí? La información semántica sube a la superficie y dice, bueno, yo soy un sujeto, alguien que vende, yo soy un objeto directo, yo soy lo que se vende, y yo soy un objeto indirecto, quien recibe lo que se vende, ¿sí? El beneficiario. Ese es el objeto indirecto generalmente. El beneficiario o el perjudicado, hay que ver, ¿no? Pero es eso, el significado profundo sube a la superficie, se eleva y se hace palabra. O no, se dice, bueno, yo me quedo atrás. Pedro no está y digo, le regaló a María un cuaderno. Es porque el verbo me permite recuperar un sujeto tácito que puede ser llenado por Pedro. ¿Bien? Y por último, a los verbos transitivos se les puede contrastar otro tipo de verbos, los llamados intransitivos. In es un prefijo de negación, el que no tiene transitividad. ¿Por qué no tiene transitividad? Porque el verbo me dice, yo quiero solamente un solo argumento, no necesito nada más. ¿Bien? Por ejemplo, el ceibo de mi patio floreció. Como se ve, el verbo florecer solicita que solamente haya algo. Argumento 1, que florezca y nada más. ¿Sí? ¿Pero por qué? El argumento número 1 se realiza como sujeto de la oración. ¿Por qué se realiza como sujeto de la oración? Porque si yo esto lo pluralizo, digo los ceibos de mi patio. Fíjense que esto no se modifica, queda exactamente igual por más que yo cambie el número del sujeto. Es un modificador indirecto, tiene una preposición acá. ¿Sí? Los ceibos de mi patio florecieron. Lo tengo que concordar, ¿sí? Concuerda el verbo con el sujeto. Entonces, el argumento número 1 de los verbos intransitivos se realiza como sujeto, siempre, siempre en el sujeto. Algunos ejemplos de verbos, ¿bien? Adivinar, alguien adivina algo. Desarrollar, alguien desarrolla algo. Ganar, alguien gana algo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿bien? Siempre la forma del argumento es poner algo o alguien y llenarlo con algo o algo que sea el objeto directo en este caso. Ditransitivos son 3 elementos: comprar, vender, dedicar. Juan le dedicó una canción a María. ¿Sí? Entregar, alguien entrega algo a alguien. ¿Sí? Enviar, prometer, yo te prometo a vos algo, yo prometo, te prometo cuidarte toda la vida, ¿sí? A vos.
Intransitivos tienen que ver con acciones más cotidianas, como dormir, envejecer, entristecer, sonreír, botear. Fíjese, todas estas acciones no necesitan un objeto directo, casi ninguna, ¿sí? Enfermar, parpadear, respirar. El objeto directo era, por ejemplo, le regaló una maceta, digamos. La maceta sería. Ahí está, muy bien. ¿Qué le regaló? ¿Sí? Yo pregunto, ¿quién durmió? Pero no le pregunto, ¿qué durmió? Alguien duerme, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, Pedro durmió una siesta. Apa, Pedro la durmió. Bueno, hay ciertos intransitivos que pueden agarrar como un tinte transitivo, dependiendo cómo yo incorporo elementos. Pero no es lo mismo la naturaleza del verbo, lo que el verbo es, de a veces de cómo se puede manifestar en la textualidad. A veces que pueden transformarse. Cierre. Ahora que el miedo es mayor, no es momento de asustarse. Profe, ¿por qué nos da estas cosas tan difíciles de explicar? Porque son necesarias. Pero me tengo que aprender todos estos nombres complicados, transitivo, ditransitivo, intransitivo. No, no me interesa que sepan los nombres. Me interesa que haya reflexión y asociación entre ideas y conceptos. ¿Y qué necesidad tengo yo de aprenderla? ¿De qué me sirven? La pregunta siempre del millón. Sirven para comprender que hay una relación muy estrecha entre aquello que leemos como goce o como aprendizaje literario y lo que se les da en la escuela como sintaxis. La sintaxis es solo una pata de una mesa que tiene otros niveles de mucha importancia para que el producto final sea mejorar en la producción y la lectura de un texto. ¿Bien? Si yo comprendo la extensión que puede tener un verbo, puedo saber con cuántos elementos puedo hacerlo jugar dentro de la oración, ¿bien? Y hacerlos participar. Así, de a poco, empezarán a manejar esta herramienta que será cada vez más filosa y a la vez bella. A veces los mejores textos son los que son los más económicos en palabras, pero más directos con lo que dicen. Y lograr eso es tratar de dejar de escribir palabras de más, que significa repetirlas muchas veces soldados cada vez que quiero hablar de los soldados. ¿Bien? Empezar a aprender esas herramientas me permiten a mí hacer un mejor texto, ¿sí? Y ser más preciso con lo que quiero manifestar. Pero, profe, yo ni siquiera sé dónde poner las tildes en las palabras. ¿Qué pasa? Mucho pasa. No importa. No saber ortografía no te limita para entender esto y saber aplicarlo. En realidad, lo aplicás siempre. Ahora lo estamos reflexionando. Y el joven... Me encanta ese meme. Si no lo vieron, búsquenlo. Es uno de los mejores memes. Bueno, es esto de que la persona así como le explota la cabeza porque se da cuenta de que realmente está teniendo una epifanía o una visión. Así que bueno, dentro de todo, de las angustias que les genera, ¿se entiende un poquito lo que les quiero explicar? De que hay un lugar más difícil que la sintaxis. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien, Julia, vos sos un parámetro que a mí me gusta porque sos sincera cuando me decís, che, no, no Sí, se profe. entiende. Estamos, el resto, algún caballero que hable. Profe, lo único que no entiendo. Ah, Melanie también, me gusta porque también va al hueso. ¿Por Tal qué? cual, profe. O sea, ¿cómo me doy cuenta que hay dos o tres? Dos o tres. Supuestamente eso lo tenés en tu cabeza ya. Eso es lo jodido. Que ya lo Bueno. deberíamos saber por una cuestión de que cuando aprendemos los verbos, Eh, tienen los verbos en sí. Sí, Emilia. no, nada, no estaba haciendo nada. No, Bueno, vamos a verlo, podemos verlo a eso, Mela. Lo podemos ver en la actividad. Pimba. Entonces, la actividad de alguna manera No. lo que solicitaba. Sí, ¿quién habla? Lázaro, ¿estás callado? Felipe. No, que quería que hable el caballero. Ah, Sí, entendí. vamos, Felipe. Así me gusta. Ah, Eso es lo que me gusta. Entonces, a poner en marcha las bielas, debo decir, bueno, ahora que ya tenemos todo el matete de la teoría, vamos a ver si se puede hacer algo y vemos cuánto podemos llegar a saber de esto.
Dice, una vez leído el apunte teórico, realiza una lista, ¿sí? Con los verbos subrayados en el texto que sigue. Pimba, acá está el textito, es cortito. Y determinar si es un verbo transitivo, ditransitivo o intransitivo. Como guía, dejo el siguiente ejemplo. Acontecer. Alguien acontece. Acontecer en el sentido que algo sucede. Es un sinónimo, el significado tiene que ver con eso. Un solo argumento, verbo intransitivo, ¿sí? ¿Está? La guerra aconteció durante 15 años. ¿Estamos? Ese durante 15 años me está indicando el tiempo, pero el verbo acontecer me dice yo necesito que algo acontezca, ¿sí? Algo suceda, nada más. Ok. Durante un tiempo es algo que yo agrego extra. Por eso la relación entre complemento y adjunto o circunstancial tiene que ver con esto. Los argumentos los piden los verbos, por eso es complemento directo, objeto directo. Los Pero adjuntos, los Fede, circunstanciales, sí, son en alternativos. ese caso, como vos pusiste alguien acontece, ¿nosotros podemos poner algo acontece o tenemos que poner alguien? Sí, muy bien eso. A veces algo acontece, la guerra es algo, no es alguien, ¿sí? Es más, no sé si hay alguien que acontezca, no sé si hay una persona que acontezca. En realidad creo que fue un error mío ahí, ¿no? Pero está bueno eso, porque la diferencia entre alguien y algo es el carácter animado, ¿sí? Que viva o que no viva. Si es alguien, alguien vive. Si es algo, es una cosa, ¿sí? O algo que no tiene vida por sí misma, no es animado. Esa es la diferencia entre alguien y algo. Fíjense en consolidar. Alguien consolida algo. Ahí sí. Podría ser una persona o O sea, un- vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que hacer eso con ese verbo, con un verbo, digamos. Sí, fíjate la resolución. ¿Ves? Alguien integra algo. Julia Ah, integra la ok. junta directiva. Mira, acá justo usé tu nombre. Ujú. Eh, Julia integra la junta directiva, ¿sí? ¿Quién integra? Julia. ¿Qué integra? La junta directiva, ¿sí? La integra, ¿estamos? Pero el verbo me está diciendo yo quiero que alguien integre algo, ¿ok? Por eso es un verbo transitivo. Nombrar, en el sentido de designar a alguien algo, el presidente nombró representantes de la República a las mujeres, fíjense, es un verbo ditransitivo, ¿estamos? Melanie, cuando vos me dijiste, eh, por ejemplo, María nombró a su hijo Pedro, ¿sí? Le puso ese nombre, lo nominó, le dio ese nombre. Siempre lo ideal es ver si yo en el ejemplo lo puedo ver, lo puedo detectar. Supuestamente esto ya nosotros lo llevamos con nosotros en nuestra posibilidad de entender el idioma. ¿Bien? Lo que hacemos acá es reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué entiendo yo por suceder? Algo sucede, ¿sí? Las presidencias se sucedieron entre 1860 y 1880. Suceder me está pidiendo que algo suceda. ¿Qué es lo que sucede? Las presidencias. ¿Bien? Entonces no necesito un objeto directo. Esto es una información de tiempo. ¿Cuándo? Entre 1860 y 1880. Es un verbo intransitivo. Solamente un solo argumento. Y así sustantivamente. Impulsar, alguien o algo impulsa a alguien o algo, la iniciativa impulsó a los hombres a salir, ¿sí? Algo, la iniciativa, impulsó a alguien, a los hombres, a determinada cosa, a salir. Expandir, la posibilidad expandió los horizontes. Lo bueno es empezar a jugar un poco con nuestra cabeza y decir, ¿yo puedo crear una oración con este verbo? Intenten usar el verbo para crear una oración. Requeridas. Alguien requiere algo. La profesora requirió su atención. Es un verbo que casi ni usamos para expresarnos. Las disculpas son requeridas. Ahí está. Fíjate cómo, bueno, ahí usaste un verbo son requeridas. Hiciste un verbo compuesto. Pero lo que usaste, como hiciste, encima armaste una oración en pasiva. ¿Sí? Lo que hiciste fue pasivizar la oración. ¿Qué es una oración pasiva? Es cuando el objeto directo pasa a ser el sujeto. Me metieron en una que, fíjate, si yo digo, ¿me la repetís? Eh, ¿Cómo dijiste? Las disculpas son requeridas. Las disculpas son requeridas.
La oración activa sería la profesora requirió sus disculpas, ¿sí? Le solicitó, las pidió. Esa sería la oración activa. Alguien solicita, requiere algo. Lo que vos hiciste fue llevar el objeto directo, las disculpas, al lugar del sujeto. Las disculpas son requeridas por la profesora. ¿Bien? Lo que hiciste, eso se llama como focalizar. Llevaste el objeto directo, lo llevaste al lugar principal de la oración. Por eso cambió la estructura del verbo. En lugar de decir, la profesora requirió sus disculpas, vos decís, las disculpas son requeridas, ¿sí? Es el lugar central de la oración, por la profesora. Lo que hiciste fue pasivizar. Pero fíjense que requerir sigue pidiéndome dos elementos. Algo que se requiera, las disculpas, y alguien que lo requiera. La profesora en este caso. ¿Sí? Por más que la estructura sintáctica sea distinta, activa o pasiva, su información argumental sigue siendo exactamente la misma. El alumno extendió el mapa. El presidente extendió la cuarentena. ¿Ven? La cuarentena fue extendida por el presidente. Dos elementos, sigue pidiéndome dos elementos. Alguien que extienda algo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese es el ejercicio, fíjense, son muchos verbos hermosos. Pero lo bueno es que puedan ir incorporando también verbos, viendo qué verbos andan dando vuelta. Asumir, otorgar, fortalecer, verbos medios que no lo usamos muy comúnmente, manifestar, formar, centralizar, unificar, codificar, bla, bla, etc. Pero también está bueno esto, diga, si abren el micrófono, hable, o calle para siempre. Ya estamos terminando. No, te iba a preguntar si después nos ibas a mandar las resoluciones, Of course. porque yo hice los que pude. Ok, sí, las resoluciones yo se las envío para que Buenísimo, ustedes gracias. cotejen. Si alguien dice, che, profe, yo necesito que vos me lo corrijas porque la verdad que tampoco puedo controlarme a mí mismo, bueno, lo hago, no pasa nada. Pero tampoco lo puedo generar como una actividad obligatoria porque está habiendo muy poca participación de los alumnos. Cuando terminó el primer trimestre desaparecieron todos. Algo pasó que a las clases tengo 10 alumnos, acá no, pero en las clases hay muy poca gente. Entonces no quiero tampoco generar más presión en vano. El texto que tienen los verbos que se tienen que extraer, que están subrayados, el contenido del texto tiene que ver con la continuidad de lo que venimos trabajando a nivel literario. Y eso es lo que me gusta que podamos ir haciendo. Mezclar textualidad con cuestiones técnicas de gramática en este caso, ¿no? Y tiene que ver con las presidencias históricas. Estas presidencias que surgieron entre 1860 y 1880 y tuvieron como presidentes tres personajes que fueron parte de aquella generación del 37 que también lo charlamos, Sarmiento, Avellaneda y Mitre. ¿Sí? Tres pensadores de hace 30 años atrás, ahora tienen la posibilidad de ser presidentes entre 1860 y 1880. Durante ese periodo se generaron las presidencias históricas. ¿Por qué históricas? Porque fueron parte de una constitución nacional que se dictó en el 53, un año después de que cayera Rosas. Uno de los grandes problemas de Rosas era que no quería hacer una constitución, porque él decía que no había una unificación nacional, por eso éramos una confederación, era una unión de federaciones, pero no había un país unificado. Y la gente opositora le decía, sí, hay que hacer una constitución para hacer todo esto más transparente, porque si no, obviamente, siempre tenés el poder vos. Y así pasaba, Rosas tenía el poder y controlaba las cosas a su gusto y placer. Entonces, todo ese proceso generó batallas, ¿sí? Después de la batalla de Caseros cae Rosas, se va al exilio, y quienes toman el poder dictan una constitución nacional y empiezan a organizar el país, organización nacional, en base a esa constitución. ¿Sí? En el 62 entran tres presidentes que tienen que ver con ese pensamiento unitario de hace 30 años atrás y consolidan esas ideas en la praxis. Lamentablemente la praxis no siempre se condice con la teoría y generan otras consecuencias. Entonces, empezó a haber una alianza social integrada por comerciantes y terratenientes, los que tenían poder en las tierras, que quería impulsar y expandir las exportaciones de las producciones agropecuarias,
requeridas por el mercado internacional. Abrir el mundo, el país al mundo, a través de la exportación ganadera y agrícola, ¿no? Al mismo tiempo, la autoridad del Estado Nacional, fíjense que ya cambió el nombre, ya no es confederación, sino que es Estado Nacional, se extendió y fortaleció cuando las autoridades nacionales asumieron las funciones y atribuciones que les otorgaba la Constitución, y que hasta ese momento eran ejercidas por los gobiernos provinciales. Entonces, los gobiernos provinciales empiezan a perder autonomía y la idea de los unitarios empieza a consolidarse con Buenos Aires como capital, el puerto como el lugar de exportación e importación, y todo surge a partir de allí, y todo recae en el centro del país, como hasta el día de hoy. La centralización del poder estatal se manifestó en las siguientes medidas del gobierno del periodo. Y acá está una lista que es muy interesante de poder observar. Primero, formar un ejército nacional, una unidad de fuerza, para poder luchar contra los enemigos internos, léase aborígenes que estaban ocupando las tierras, y disidentes o gente que iba por fuera de la ley, y también pelear contra las fuerzas extranjeras, contra aquellos invasores que podrían estar en otros países. Bueno, unificar esa fuerza y decir, de ahora en más tenemos un ejército. Organizar un sistema de rentas, ¿sí?, de pago, un aparato recaudador de impuestos, o sea, de ahora en más hay que pagarle al Estado Nacional cierto dinero, centralizar la emisión de la moneda, de ahora en más el peso argentino va a ser válido en todo el territorio nacional, no va a haber otro tipo de moneda de cambio, unificar y codificar la legislación, las leyes, para todos por igual supuestamente, para que después el ejército pueda actuar, la policía pueda actuar con aquellos que no cumplen las leyes, ¿bien? Todo tiene una relación también. Crear escuelas, Sarmiento, ¿sí?, en todos los lugares y en todos los niveles de educación, por todo el territorio nacional. Fomentar la inmigración, ¿de dónde? De Europa, nuestro ideal, nuestro modelo a seguir, traer la gente, así nuestro país es similar al de ellos, a los de ellos. Ampliar las redes de ferrocarriles, ¿de dónde viene el ferrocarril? De Inglaterra, en Estados Unidos también había, también tenemos que tenerlo si queremos hablar de progreso. Y por último, construir caminos y puentes. Entonces, estos periodos de presidencias históricas fomentaron una unidad, y fomentar una unidad supuestamente también fomenta una normalidad, ¿bien? Un ciudadano normal de un país ordenado y progresista, ¿sí?, que progrese y que esté ordenado. Si vos no estás dentro de estas leyes que estamos generando, estás por fuera de nuestra sociedad y sos un problema para la sociedad. Precisamente, el Martín Fierro, lectura de este trimestre, es un gaucho forajido, es un gaucho que queda por fuera de la ley por culpa de ciertas normas que estaban establecidas y que él no quería cumplir. El individuo quedó por fuera de la sociedad y así le fue también. Entonces, todo tiene que ver con todo, y eso es lo hermoso de poder ir jugando con distintos lugares. Hablamos de semántica y terminamos hablando de presidencias históricas. ¿Bien? Entonces, los invito a que lean el texto, intenten comprenderlo y puedan realizar la actividad de decir, bueno, a ver, todos estos verbos, ¿qué me dicen? Fíjense cómo están en relación, ¿sí?, la cantidad de verbos que hay, ¿no? Y tomarse ese desafío como algo positivo y no como una opresión. ¿Listo? Profe, Siga. tengo una duda. Me voy de viaje. ¿Cómo sería? Pensé que te ibas de viaje. No, te estoy preguntando una duda. Yo viajo. ¿Viajar qué implica? Que alguien viaja, ¿sí? Pará, me perdí. ¿Cómo? Me Yo voy de viajo, viaje. pero yo te dije me voy de viaje. Ujú. O sea, yo lo tomo como transitivo. ¿Por qué? Porque puede ser, Vaya, Julia, nomás. porque puede Sí. ser o sea, que me voy de viaje, pero si le agrego poner un destino, es a dónde voy. O sea, no sé. Sí, pero fíjate cuando vos los objetos directos los podés reemplazar por lo, ¿sí? Yo voy
yo lo voy, decís. Si fuese No, no, no. transitivo, debería, claro, ¿ves? Vos decís a dónde voy. Eso es un complemento locativo. Vos tenés que decir el lugar a donde vas. No es un complemento, no es un objeto directo. ¿Sí? Melanie viaja. Yo digo eso. Y vos decís yo viajo. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, sí. Vos decís Sí, yo sí, sí. viajo y yo digo Melanie viaja. Nada más. ¿Dónde viajas? Es una información que complementa, es extra, ¿tá? Que yo quiero brindar. Yo tranquilamente puedo decir, no, Melanie viaja. Nada más. Y estoy brindando la información necesaria, que vos te estás desplazando de un lugar a otro. Suficiente. Entonces sería intransitivos. Exacto. Ah, ¿me da un ejemplo de ditransitivos? Vayan los que tienen que irse a almorzar y demás, vayan, no pasa nada. Un saludo grande. De ditransitivos son los que necesitan 3 argumentos. Por ejemplo, el profe le dio una nueva oportunidad a Melanie. ¿Ok? Yo, ¿qué le dio? Una nueva oportunidad. ¿A quién le dio? A Melanie. ¿Sí? El profe le dio una nueva oportunidad a Melanie. ¿Sí? Claro, claro. Ok, 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 ya entendí, Ese ya es entendí. un ditransitivo. 3 argumentos. Alguien le da algo a alguien. El verbo dar necesita 3 elementos. ¿Ok? Claro, claro, ok, ok. Bien, Melanie. Buenas preguntas. Bueno, gracias, profe. Listo. Vayan a comer y a fortalecer sus neuronas.